Hola a todos, ¿cómo están? Quería empezar el programa de hoy comentándoles algo que ha sucedido hace poco, que es básicamente la declaración de apoyo a Keiko Fujimori de parte de Vargas Llosa. Si bien es cierto, cada quien es libre de apoyar a quien desee, la presencia que Vargas Llosa ha tenido en la historia de la política del Perú es ciertamente relevante. Y aún ahora, a sus 85 años, no deja de provocar temblores y casi terremotos. Es interesante porque además hay muchísimos detractores de la obra de Vargas Llosa a partir de sus opiniones políticas, cosa que, bueno, es libertad de cada uno. Nosotros aquí, quienes me conocen saben que yo soy un gran lector vargasllosiano y trato de separar siempre la opinión política de la opinión de la obra literaria, y reconozco además que hay pues grandes obras que ha escrito Vargas Llosa que se han constituido y que pasarán a ser ciertamente obras que van a pertenecer al espacio del ámbito de la literatura universal, ¿no? Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo, qué sé yo. Luego no se le puede exigir a un autor mantener el mismo nivel a lo largo de toda su vida. Siempre hay unos altibajos, pero sería mezquino desconocer el gran aporte a la literatura universal que ha dado Mario Vargas Llosa, además nuestro premio Nobel de Literatura. Quería entonces, aprovechando la coyuntura, comentarles un poco sobre un libro que es a todas luces el mejor testimonio de una vida política y literaria escrita por un autor peruano, que es El pez en el agua, que es una obra, una memoria, quizás la mejor memoria que se ha escrito hasta ahora, en el Perú al menos, y que tiene que nace como consecuencia de su derrota en las elecciones de 1990 ante Alberto Fujimori. Es una derrota que también no lo es tanto. Cuando uno lee las memorias de Vargas Llosa y llega a la parte en la cual él pasa segunda vuelta con Fujimori, y él como político ve que no tiene mayor chance, o que ese tipo de ese enfrentamiento en ese momento podría conducir a un golpe de Estado, se cita con Fujimori en una casa al costado de un grifo en la carretera central, y él conversa con Fujimori y le ofrece no solamente su plan de gobierno, sino que busca una forma de conciliar ciertos puntos que a él le resultaban interesantes o que le parecían que el pueblo peruano necesitaba para poder salir de la desgracia que nos había dejado el APRA del primer Alan García, y llegar a ciertos acuerdos, ¿no? El pez en el agua es una obra ciertamente fascinante, porque no es solamente la vida política de Vargas Llosa, es también su vida como escritor, y es también es un acercarse al primer Vargas Llosa, al autor, a su niñez, ¿no? A su infancia, aquel trauma que le produjo descubrir que su padre no estaba muerto, sino que se lo habían ocultado durante tanto tiempo. Sus primeros viajes universitarios, su vida en San Marcos, su pase por el grupo Cahuide, sus coqueteos con la izquierda. Él fue parte además del grupo Cahuide, apoyó en un momento a Cuba, sale de la izquierda y se vuelve a la derecha, y en fin, la vida política de Vargas Llosa ha estado siempre vinculada a su vida literaria, y es ciertamente fascinante si uno lo ve objetivamente y sin apasionamientos. Una vida de película. Uno puede leer este libro como si fuera una película así impresionante, por la cantidad de eventos que se han sucedido a lo largo de su vida, y además por la importancia que sus opiniones y su obra, o sus opiniones a partir de su obra, han tenido en la vida del Perú. ¿Por qué apoyó a Keiko Fujimori ahora último? Explicaciones deben haber un montón, tantas como teorías conspiranoicas pueden haber. Lo cierto es que el día de ayer leí que estaban haciendo una convocatoria para quemar los libros de Vargas Llosa en la Plaza de Armas de Arequipa, lo cual no solamente me parece absurdo, sino incluso estúpido. Los libros no se queman. Los libros hay que leerlos, hay que disfrutarlos, y si no te gusta el autor, pues los lees para cuestionarlo, pero no los quemas, no se queman. No estamos en el nazismo. Y así no te guste un autor, debes leerlo para saber por qué no te gusta,
independientemente de su opinión política. Claro, eso es un poco complicado, sobre todo cuando hay apasionamientos en medio de esta coyuntura tan difícil que nos ha tocado vivir. Pero por eso justamente quería comenzar el programa de hoy conversando sobre el pez en el agua. Yo creo que una forma de acercarse mejor a las personas que han pasado por algún momento en las etapas importantes del Perú es, si es que han escrito algo, a través de su obra. Y si no han escrito algo, pues es a través de la información, de buscar información para poder saber a qué atenerse. En ese sentido, el libro de Vargas Llosa, el pez en el agua, no es solamente, como les comentaba hace un momento, una radiografía de su vida política o literaria, sino que además es un detrás de bambalinas de un Perú que ya pasó, ¿no? Es del siglo pasado, obviamente, pero muchas de sus críticas hacia el intelectualismo peruano, hacia cómo se fue gestando el Frente Democrático, el FREDEMO, la guerra sucia, que se ven en todas las elecciones, no hay que ser ingenuos tampoco, los personajes que fueron desfilando a través de todo el proceso, los recibimientos, los rechazos, es en realidad apasionante. Y es apasionante independientemente de si te guste o no Vargas Llosa. Entonces, nuevamente, recomendarles leer las memorias de Vargas Llosa del pez en el agua. Se supone que en estos tiempos está preparando sus nuevas memorias, esperemos que así sea. Más allá de que nos guste o no él como político, su obra, su vida, sus ensayos son sumamente interesantes. Quizá para muchos lo último que ha escrito no tenga el nivel de lo primero que escribió, ¿no? Correcto. Pero no se puede desmerecer pues todo el aporte literario inmenso que ha tenido en sus primeras entregas, ¿no? Eso sí me parece que debería quedar en claro. Se nos vienen tiempos difíciles, obviamente, para eso hay que leer, estar informados y leer, ver buenas fuentes y leer. En este caso, en Fahrenheit 051 conversamos sobre libros, pero no podemos desligarnos tampoco de temas como este porque van de la mano. Y además, si somos honestos, son muy pocos los autores vivos actualmente cuya opinión genera tanta conmoción. Acaba de pasar con Javier Cercas en España a raíz de sus declaraciones sobre Barcelona. En fin, hay muchos autores. Pérez Reverte, por ejemplo, es otro. En su momento, Marías, y así. Entonces, tenemos que darnos cuenta también de algo muy importante, ¿no? ¿Cuáles o cuántos son los escritores cuya voz ahora es tomada en cuenta cuando suceden este tipo de eventos, ¿no? Si nos remontamos a la historia de los 80, 70, 60, incluso la voz de los poetas era tomada en cuenta en medios de comunicación, en medios tradicionales, ¿no? Ahora muy poco se escucha de eso. Bueno, están las redes sociales. Pero siempre es bueno y además es una excusa para volver a los libros, para volver a descubrir esa apasionante faceta de alguien que ha pasado por la historia del Perú y cuya opinión, aún a estas alturas, sigue provocando temblores. Volvemos después de la pausa con Gianfranco Ereña. Hola, ¿qué tal? Me pidieron que hablara de alguna de mis novelas favoritas y sin duda alguna escogí esta, Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. Ustedes dirán, ¿por qué una novela tan vieja, cuando ya pasó mucho tiempo, no es contemporánea? Y mi respuesta es que es más vigente de lo que ustedes creen. Empecemos por contextualizarlo. Estamos hablando del Ochenio de Odría. Había represión, había una mano negra representada en la novela a través de Cayo Bermúdez, un personaje oscuro encargado de reprimir cualquier intento de revolución, y hablamos de grupos políticos formados en universidades que van a tratar de denunciar todos estos actos cometidos por esa mano negra, y también vamos a hablar de la derrota del individuo, que es encarnada principalmente por Santiago Zavala, otrora protagonista de la novela. Santiago Zavala tiene un pasado como dirigente estudiantil, como miembro de una renovación popular hecha por estudiantes que buscaban la gran revolución peruana, que es apagada justamente por estos tentáculos, por esta mano negra llamada Cayo Bermúdez. Y la novela se alterna en tantos tiempos, en tantas
líneas de tiempo paralelas, que lo que hace es mostrarnos la realidad del Perú a través de diferentes niveles. Y ahí radica la maestría de Mario Vargas Llosa, porque en esos niveles se nos revelan los males que los peruanos hemos padecido a lo largo de muchísimo tiempo y que probablemente sigamos padeciendo. La corrupción, el ninguneo a las universidades nacionales, lo que podemos temer de represalias por parte de tratar de no unirnos a una revolución, o si es que nos unimos a ellas, cuánto tarda el poder en apagar esos deseos. Santiago Zavala encarna la derrota del individuo, la derrota de ese hombre, de ese ser humano que tuvo alguna vez ideales y que hoy es arrastrado por la medianía, por la mediocridad, por la rutina, por el happy end que debería tener toda familia burguesa que se respeta. Los invito a seguirme en mis redes como El Buen Librero y también seguir a Latinoamérica Lee, la nueva propuesta que estoy propulsando junto a Cecilia Bona de Argentina, en la que tú también puedes convertirte en un embajador literario de tu país. La temática de esta primera temporada es buscar la novela escrita por mujeres de los últimos 20 años más representativa de tu país. Si estás en las condiciones de creer o de querer hablar acerca de esa novela, escríbenos a latinoamericaletv@gmail.com. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Shirley Jackson fue una escritora norteamericana nacida en California en 1916. Es autora de una serie de cuentos de suspenso y de terror que, si bien fueron muy famosos en su momento, pasaron al olvido, pero ahora se están recuperando y se está volviendo a reivindicar. No creo que reivindicar sea la palabra correcta, sino se está volviendo a poner en vitrina la gran obra de Shirley Jackson. Ella es autora de un cuento ciertamente espeluznante que se llama La Lotería, que aparece justamente en el libro del mismo nombre. La Lotería trata sobre la historia de un pueblo pequeño donde se va a realizar justamente la lotería. Entonces todo el pueblo se reúne a sacar el número ganador. Pero pasa algo muy curioso porque hay mucho temor entre la gente que está participando y pareciera que nadie quiere ganar la lotería. Entonces alguien por ahí saca el número ganador, ¿no? Pero lo que no saben, bueno, en realidad todos lo saben, lo que no sabe el lector en ese caso es que quien saque el número ganador va a morir apedreado. La historia salió publicada en junio de 1948 y salió publicada justo en la fecha en que ocurre en la ficción la lotería de Shirley Jackson. Los lectores llamaron quejándose al diario, creo que era el New Yorker, y presentándose quejas. O sea, habían tomado a mal, primero, no era una ficción o era una noticia. ¿Qué pasaba en los Estados Unidos? ¿Qué pasaba con esos pueblos? ¿Era en realidad lo que ocurría con esas loterías macabras? ¿Era en realidad que la gente aún pensaba en realizar sacrificios al inicio de la siembra? ¿Era en realidad que la tierra reclamaba sangre humana para poder reverdecer después y entregar lo mejor de sus entrañas? Shirley Jackson pasó a la historia no solamente con este cuento, que es un magnífico cuento, una magnífica historia, la lotería, sino con otros cuentos de otros libros también. Pero es ciertamente la lotería lo que marcó un antes y un después en su narrativa, y lo que ha llegado hasta nosotros como quizás uno de los cuentos que podemos contar entre los más espeluznantes publicados el siglo pasado. Yo les recomiendo muchísimo buscar a esta autora norteamericana que falleció en el 65. Tiene 4 o 5 libros y sus cuentos son brillantes, y muchos de ellos no son de esos finales que te sorprenden por el golpe, sino son aquellos que te van minando poco a poco hasta que el final resulta demoledor y uno termina por desarmándose por donde menos piensa. La lotería es un gran cuento y es una muestra de todo el arte narrativo, de toda la fuerza que tenía Jackson. Este fin de semana el poeta Martín Zúñiga va a iniciar su taller de poesía en Arequipa, la ciudad donde
donde hay muchísimos grandes poetas, tierra de poetas además, y con él vamos a escuchar uno de sus más celebrados poemas. Volvemos con Martín Zúñiga. Hola, mi nombre es Martín Zúñiga y voy a leerles un poema de este libro, No sigue su pájaro. 01. Te enseñé los pequeños secretos del mar, de las costas de la mar. Entregar el corazón es recibir y es verdad. No importa dónde vayas, todo está conectado, todo es sangre. Cumple con tu palabra, tal vez para eso existan las palabras, y brillar es una palabra. Cumple con tu palabra y no caerás en viajes penosos de vuelta a casa. De eso es que tratan todas las historias. Si alguien me dijera que no sé contar, le daría toda la razón. Y puede suceder que todo se vaya, te dejarán la mar, extendiéndose más allá del amanecer de esta era de cyborg. Aunque tengas la juventud de un cerdo, los viejos griegos amaban esto, los placeres de un cerdo, el olor voraz de un cerdo, quiero decir que no puedo ser absolutamente brutal. No está dentro de lo que soy capaz. O puede que yo me vaya, te hará compañía la soledad del mar. Yo conozco las barcas hacia donde crece el mar, es de ello que te hablo. De la rabia que crece bulliciosa dentro y fuera de los días. De la marea que ahoga y luego se marcha. Deja las viejas aves que te cosechen las pistas de la lluvia. No como el sol, que es gente, dicen. Gente muy importante. Si se muere el sol, todos mueren. Nos han manipulado a un nivel cada vez más profundo. Prótesis, demonios, metástasis. Como las sombras, sé mitad miedo, mitad frío y mitad misterio. Por tus ojos y tus palabras me reconocerás. Esa ya es un camino sin fin de atardeceres. No hay ya nada que reclamar al televisor. Ahora las imágenes que surcan las pantallas son tuyas. De haber nacido dentro de 50 años, todo esto que te digo me parecería medieval, que lo es. Y tal vez entonces el lenguaje se base en algo menos corporal o mental, algo mucho más veloz, cooperativo y sincero. De seguro piensas lo mismo al leerlo. De seguro tenemos mucha fe en nuestra especie. De seguro tal vez al leerlo ya no haya mar. Acabamos de escuchar al poeta Martín Zúñiga, el poeta arequipeño, que además durante todos estos años ha cosechado grandes y honrosos premios y reconocimientos, sobre todo por su poesía. Es quizá uno de los mejores poetas que tenemos en la actualidad, y este sábado 24 de abril va a iniciar su taller de poesía. Es un taller virtual, obviamente, y pueden buscar toda la información en la fanpage de Urbanotopia y pueden inscribirse y pedir más informes. Aprovechando el tema de la poesía, quisiera compartirles a una de mis poetas favoritas, la soviética Anna Akhmatova, una gran poeta del siglo pasado, cuya vida y cuya obra siempre estuvo vinculada no solamente a las cosas que le pasaron, que fueron muy trágicas, a su hijo, a su esposo, a su familia en general, a su obra que fue silenciada, destruida incluso, sino a la forma en que lo que vivió en esa época hizo en ella, le generó a ella la necesidad enorme de poder contar eso mediante la poesía. En un texto breve titulado a manera de prólogo que sigue al gran poema largo Requiem, escribe lo siguiente, ¿no? En los terribles años del terror de Yezhov, hice cola durante 7 meses delante de las cárceles de Leningrado. Una vez alguien me reconoció. Entonces una mujer que estaba detrás de mí, con los labios azulados, que naturalmente nunca había oído de mí, ni mi nombre, despertó el entumecimiento que era habitual en todas nosotras,
y me susurró al oído. Allí hablábamos todas en voz baja. ¿Y usted puede describir esto? Y yo dije, puedo. Entonces, algo como una sonrisa resbaló en aquello que una vez había sido su rostro. Les recomiendo mucho buscar a Najmatova, hay poemas suyos en las redes y averiguar más sobre ella, sobre su vida, porque es también fascinante. Quiero despedirme enviándole un especial saludo a Claudia Rivera Núñez del Prado, que siempre nos escribe, y a todos aquellos autores que nos han enviado sus libros para poder comentarlos y reseñarlos en este espacio. Invitarlos nada más a que nos sigan en las redes. Pueden seguirme también en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, Gabriel Rimachi Cialer, y a circulodelectores.pe. Nos vemos en el próximo programa.